Aprendí muy poco, salvo que la mayoría de las acciones que puede realizar el hombre, sean malas o buenas, obtengan recompensa, alabanzas o reprobación, ya habían sido realizadas, y solo podían aprenderse en los libros. William Faulkner. La Tierra Dividida. Conversaciones sobre libros. Un podcast de Mauro Tomasini y Sergio Requel. Lo que pasa es que soy el entendido acá. Imagínate, si soy el entendido yo. Yo no soy entendido. Imagínate lo que puede llegar a salir. Bueno, empezamos Llegamos porque al 10. llegamos al 10. Nada, es un acontecimiento. Es un acontecimiento. Ya en marzo, cuando arrancamos, nadie nos daba, ni nosotros dábamos 2 pesos. No, pero bueno, pasa que esto es, yo qué sé, es así esto. No podíamos hacer otra cosa. No teníamos otra cosa más hacer. Claro, no, y además estamos dando nuestras últimas patadas, digamos. Claro, nuestras últimas lecturas. Y sí, claro, exactamente. O sea, o en realidad estamos digamos, recopilando lecturas que no íbamos a poder decir que habíamos leído en ningún lado, ¿no? Porque... Lo que pasa es que, viste, yo me acuerdo que cuando arrancamos el tema contigo decíamos, bueno, vamos a hacer una especie de reseña de lo que hemos leído, ¿no? Sí. Eso el recuerdo de, bueno, tales libros. Y cómo la cosa nos llevó hacia la relectura o tener que leerlos en estos 15 días que tenemos, que en este caso fueron 3 semanas, pero que nos llevarán. Porque la verdad que si yo tengo que reseñar un libro que leí hace un par de años, lo puedo recordar bien, pero a la hora de la reseña creo que queda muy poquito. Sí, bueno, lo que pasa que ahí también hay que ver, porque a mí lo que me sucedió esta vez en esta oportunidad, ¿Sí? es que traje un tema y, o sea, leí un libro sobre un tema, entonces necesitaba el otro libro. Uh-huh. Y leí 2 libros, a los cuales no me gustaron ninguno de los 2. Claro, Entonces tuve que ir a uno viejo, claro. porque no tuve otro remedio. Y si bien es cierto que yo lo recuerdo bastante bien, pero los 2 libros que leí, no, grandes cosas, grandes, o sea, uno que es iba a contar esto porque como te gustan los franceses, el tipo lo llevan a Francia, le dieron un premio, le editó Gallimard y fantástico, yo lo leí. ¿Quién es? Es un bosnio. Que de los bosnios se llama una. Sí, Y el sí, viento. leí. La verdad, y vi ¿Los cosas. bosnios leíste? Los bosnios vi Viento del Exilio. Para mí está mejor que los Está mejor, pero tampoco me cuadraba mucho. Pero los bosnios que le dieron un premio Sí. y Es un libro que habla del exilio de este escritor en 95 capítulos, porque son como son capítulos bien cortitos. breves. Yo lo leí hace Pero tiempo, sí. la verdad que no. Los bosnios verdaderamente es un libro introductorio y no mucho más que eso. Editorial Periférica. Periférica. Sí. Y lo descarté. Sí, hay sí. un tercero que tengo que no me acuerdo cómo es. No me acuerdo. Hay uno tercero. Y después la de mi impedimenta, la yugoslava, que, o sea, los nombres. Rumana. La rumana. No. Yugoslava. Que el libro de ella se llama La revolución, ¿cómo es que se llama? Mi relación en la revolución familiar. Acá lo tengo. El papel de mi familia en la revolución mundial. Mundial, sí, pero- ¿Está? Y es yugoslava y... Eso ¿Es Claro. impedimenta? Sí. Ese es impedimenta. Los 3 libros que yo leí es de impedimenta. También o sea, yo sigo un podcast, muy apretada, y ella lo recomendó muy fervientemente, y la verdad que tiene muy buen comienzo el libro, pero Sí. yo, la verdad que no le encontré nada del otro lado. Encontré mejor en Ficcionario Americano, y Sí, Ficcionario no Americano. hay nada en casa, ese todavía está Yo mejor, lo leí. está en anagrama, y está mucho mejor. Ahora tampoco me convenció, digo, entonces ¿qué hago? Y bueno, Tengo que ir tengo que ir a algo que conozco y que me Bueno, gusta. a mí lo que me pasó, que queríamos hacer algo especial para el número 10. Sí, claro, ¿no? Bueno, para salirme un poco del libreto, quise hacer, no llegué a hacerlo porque habrás sabido que estas 3 semanas fueron bastante intensas Por supuesto. respecto a otras actividades. Y quería hacer de 2 libros de un mismo autor, que lo voy a pasar para el viernes que viene, en definitiva,
pero al menos uno de ellos lo leí, que es el Premio Pulitzer 2025, un libro extraordinario de Everett, de Percival Everett, un escritor norteamericano que se llama Saibarral, que es James. James, te dije, no. Como lo California. No, claro, James. Que ahora lo vamos a hablar. Y tiene otro que lo estaba cancelado, que lo tengo medio por la mitad. Lo podría reseñar en este momento, pero no. Prefiero siempre llegar al final del libro para poderlo hablar. Entonces opté por un camino, por otro libro que nada tiene que ver y que lo único que consigue es que es de Saibarral la edición, nada más. Así que bueno, yo arrancaría contigo hoy. ¿Cómo no? Bueno, entonces con este preámbulo que hicimos. Hoy no tiene que tener paciencia, es el 10º programa, entonces vamos claro, ¿sobre qué elegí? Sobre la guerra, digamos, de Sarajevo, ¿no? La guerra civil, no sé cómo categorizarla yo, la verdad, porque fue una cosa muy rara, ¿no? Básicamente, como digo, yo me anoté cosas como, bueno, después de la disolución de la ex Yugoslavia, quedan básicamente unos países como Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia, incluida la provincia autónoma de Kosovo, ¿no? Y bueno, y ahí se dan una serie de guerras entre ellos, hasta el día de hoy, digamos, hay unas cuestiones como la de Ucrania, que también tiene que ver con eso, el Donbass. Y en el año 92 se da el sitio a Sarajevo, que dura casi 3 años, que fue, por eso yo no sé, o sea, es una guerra civil, pero es una cuestión rara, porque, o sea, no hay, o sea, si bien hay bandos, pero los bandos son muy banales, vulgares, digamos, son gente que, digamos, ¿no? En algunos casos, en otros no, hay grupos nacionalistas. Pero es una guerra muy de lo cotidiano, digamos, donde pone en tensión todo lo cotidiano, inclusive hay unas cosas que voy a comentar del libro. Entonces, bueno, dije, vamos a traer algo de esto. Y el libro que yo leí fue Plegaria del Asedio, de Damir Ovčinić, ¿tá? Es un libro grande, tiene 800 páginas, ¿no? Pero es un muy buen libro, un librazo. La verdad, es un librazo. Automática editorial. Él era un adolescente en esa época, ¿tá? Él dice que no es autobiografía, que él dice que tuvo que ficcionar todo. No lo sé, el libro es, la verdad, para sostener esas 800 páginas, que en esto que decía, digo, para comparar con esto bosnio, el libro de los bosnios, del autor que habíamos nombrado, es muy repetitivo. Él hace lo mismo prácticamente en todos los lugares, digamos, ¿no? Y llega un momento que se vuelve, sí, está bien. Uno puede contar cuando un obús le cae a una persona, digamos, de manera poética, pero es uno atrás de otro. Y lo que tiene es que sostiene una narrativa no muy trágica, además, o sea, ¿no? De un lado del puente y del otro, ¿no? Él empieza con el entierro de la madre. Claro. Él enferma a la madre, la llevan al hospital, empieza a desmejorar. En un momento la llevan al hospital y dice, mirá, este hospital no, porque acá, digamos, no vas a tener medicamentos, llévalo para otro lado. Lo llevan a otro lado, ya empiezan a ver retenes. Ven lo preocupado, o sea, ven el estado de la madre, al cual es bastante grave, y le dice, bueno, que se queda acá no sé qué, no sé cuánto. Y a los pocos días fallece. Ellos vuelven a, digamos, es de los barrios entre Trevica, yo voy a decir mal los nombres, pero es Gravica, ¿tá? Queda en Gravica, pero es de Trevica. Trevica es las partes como de las montañas. Yo, por Google, digamos, vi la diferencia, son 22 kilómetros. ¿Tá? En Sarajevo, ¿no? Él vuelve al padre, no sé qué, y dice, voy a visitar una amiga, ¿tá? Se va a esos 22 kilómetros, que es Solimar, yo que sé, no sé, ponerlo de acá del centro, Solimar será, ¿no? Un poquito más, al primer peaje, a visitar una amiga. Y acá, una cosa que, capaz que vos sabés más, pero digamos, es la vivienda en los países socialistas, ¿no? O sea, en la Euskal Herria, digamos, en los países sociales, por 150. Entonces, una de las cosas que vos ves en la novela, pero lo ves en otros lugares, otras películas, es, claro, la cantidad de complejos habitacionales, todos iguales que hay, y que la guerra se transcurre ahí muchas veces. Porque en realidad, en el libro, muchas veces, como esta es una, digamos, es una guerra irregular, claro, hay francotiradores autónomos que se ponen en determinados lugares y empiezan a matar gente, a los propios, digamos, ¿no?
Que eso es una de las cosas me parece interesante de la novela, porque también es como, ¿qué contás de la guerra? O sea, sí, está bien, vos podés contar determinadas cosas, pero después en un momento determinado ya, ¿no? Entonces creo que el loco lo que hace es contar bien, primero, la confusión, ¿no? Bueno, pero sigo la historia. Entonces él va a visitar a una amiga y bueno, y ahí empieza el cerco. Y él vuelve 3 años después a la casa. Básicamente. Puede cruzar No puede. Hay un puente exactamente, que la parte de donde él va queda solo, también la facultad que él iba, ¿no? Hay un puente y hay varios retenes, y el padre después empieza a saber que esto es así y empieza a buscarlo, pero no puede, o sea, no se puede mover, y además las dificultades para saber quién es quién, ¿no? ¿Quién se mueve? Claro, y además hay otra cosa que esto me hizo acordar mucho también, en algún sentido, a las dictaduras de acá del Cono Sur, que claro, él en la novela cuando avanza, empieza a decir, no, aquel era mi odontóloga, aquel iba conmigo a la escuela, o sea, gente conocida de que había jugado a la pelota con él o había ido a tal lugar, o está en el otro bando o está en uno, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, a él lo agarran, un pelotón de trabajo se llama, y le da la función de enterrador. Entonces él va enterrando cuerpos por toda la... Pero más allá de eso, lo que sucede en la novela es eso, ¿no? Es que primero que hay muchas ocasiones que él está por morir porque lo agarran y dice, te vamos a boletear. ¿Quién sos vos? ¿Qué estás haciendo acá? ¿No? Después hay unas cuestiones muy interesantes en la novela de las reminiscencias de los imperios, digamos, de la zona, ¿no? Bueno, el imperio otomano es tremendo. Cuando quieren ser despectivos, dicen los turcos o los matahumanos, ¿no? Y también, bueno, obviamente a las facciones nacionalistas de los Checheniques o los Ustach. Pero más allá de eso, es interesante eso de cuando alguien quiere relajar a otro, le dice el turco, ¿no? Ahí hay un turco boina verde, y digamos, es así. Y él deambula de un lado para otro, sobreviviendo como pueden, además porque es esto, van de un lado a otro revisando complejos, a ver quiénes son, ¿no? Y él va atrás del pelotón, y además va con una pala, se hace amigo de un pianista, entonces van enterrando gente. Básicamente la novela, digamos, es muy entretenida, se sostiene mucho la narrativa, y es esto, no es mucho más que esto, pero es muy interesante, y sobre todo muy interesante las confusiones, ¿no? Esto de que él puede morir, de que agarran a alguien y alguna señora yendo al supermercado, uno de los días, y la boletean, ¿no? Después camiones llenos de cuerpos que los van a enterrar, es decir, y sucedidas cosas. En un momento determinado, entre el pianista él le dice una película aparte que vimos junto con Sergio, que se llama Conoce a Dolly Bell, que es muy buena, de Kusturica, la primera de Kusturica, y él le dice, y bueno, y sí, Kusturica es muy amigo de Milosevic, ¿por qué no le escribís y le decís que termine con la guerra? Cosa que es cierto, ¿no? Bueno, y hay una serie de cosas ahí, la amiga va y viene, ¿no? En esas relaciones, y bueno, y se van dando. El padre lo sigue buscando, ¿tá? A él no puede hacer, y no hacía el pianista, que es un pianista que va con él, que no lo busca nadie, entonces ahí hay toda una tensión que se da, y la novela transcurre en esas 800 páginas, que son 3 años, y termina cuando él vuelve, y el padre lo ve, y eso. Cosas de la novela, tiene una narrativa muy buena, y eso que es una traducción, habla en forma indirecta, no describe las cosas, describe cosas muy aledañas, o sea, se va como hace cosas circulares para afuera, pero después no la cierra, y la narración sigue, me parece que eso es un acierto. Yo no sé si es la única de él, le costó 20 años escribir la novela, o estuvo 20 años escribiendo, ¿tá? Sacó unos premios ahí, es un tipo joven, creo que tiene 53 años, y la verdad que es, o sea, un novelón. Para mí, comparado con las otras que leí, la verdad, por supuesto que no, claro, no, o sea, no, era como, claro, es como Arezzo y venía, ¿no? Gastón Silva, digamos, momento. Claro, está. Pero la recomiendo mucho, la verdad, La plegaria del asedio, sale cara como la maula, digamos, ¿no? Yo no sé qué libro igual sale barato ahora, pero esta sale cara. Pero son 800 páginas, ¿no? No es un libro para pensar. Los Boños creo que sale como 1.200 pesos. Sí, pero igual no tiene proporción periférica. No tiene proporción. Está por lo... en proporción
Es más barato. Por lo pronto esta sale un poco más, pero son 80 páginas. Sí, en proporción es más barato. Así que bueno, está. Y recomiendo esa. También después, en la segunda parte, voy a recomendar 3 películas. Porque de Yugoslavia, que eso es otro tema que podremos ver algún día, claro, los países del este que tuvieron el cine como política de Estado, claro, tienen un cine maravilloso, ¿no? Rumania, Yugoslavia, Macedonia. Tito se decía que a lo largo de su vida había visto no sé cuántas miles de películas, porque todas las noches con su mujer veían una película en un cine que tenía en su casa, en el Palacio de Gobierno, de alguna manera. Y que la memoria era tan importante, le gustaba tanto el cine, y su memoria era tan importante que si le ponías una película repetida 3 años después, con 10 minutos te decían, no, esta la vimos. Así. Claro, hablando de eso, Sí. Bueno, de hecho, que yo conté en el capítulo de Sartre, que hablamos de Stalker, se seguían haciendo exhibiciones privadas del PQs, y Sartre la vio ahí, Stalker, antes, como una especie, la daban premier. Ajá. No, era una cosa. No tuvo vida ese hombre, No tuvo vida. No tuvo vida, tipo. ¿Cómo se pegó un corchazo antes, no? Digamos, pero bueno. Pero bueno. Bueno. Vamos a pasar a un libro que no estaba dentro de mis planes de reseñar, pero bueno, el hecho de haberlo empezado a leer, de que el otro que yo quería traer para reseñar era sensiblemente más grande también en cantidad de páginas, y bueno, los tiempos nos apretaron un poco. Sí, un libro que habíamos comentado contigo, que vos mismo me habías comentado, de Josefina Licitra, que se llama Crack. Josefina Licitra es una, vamos a leer un poco. ¿Cómo no? Es una periodista, guionista y escritora. Publicó los libros Los Imprudentes, Historia de la adolescencia gay y lésbica en Argentina, Tusquet lo hizo. Uh-huh. Los Otros, una historia del conurbano bonaerense. El Agua Mala, Crónicas de Pecuén y las Casas Hundidas. Vámonos, la maravillosa vida breve de Marcos Abraham. Y 38 estrellas, que quizás acá sea la más conocida porque circuló, porque de alguna manera se basa en las entrevistas a las tupamaras fugadas de la cárcel de mujeres, y que Luciano Polanski tiene un rol bastante importante a lo largo de esa entrevista. Y que acá en este libro recae porque hay un vínculo con Montevideo que viene de muy chica y que ella comenta. Bueno, el libro se basa en algo que, a ver, lo veníamos conversando contigo por otro lado, que tiene que ver con ver hoy a la distancia la fractura, voy a decir algo que de perogrullo, digo, la fractura que provocó las dictaduras militares en el Cono Sur y la fractura que provocó familiarmente. Que uno en el apasionamiento de la década del 80 y del 90 tenía, o lo veías de una manera, que con el paso del tiempo, al menos a mí, voy a hablar por mí en esto, he podido ver la cuestión desde otro lado, o con una sensibilidad diferente. Me tocó leer el último libro de Daniel Gatti, que te comentaba, que tenía que ver con los hijos de los represores. Algo que no aparece en primer plano porque siempre miramos a los niños secuestrados, criados por los represores, pero no, los hijos directos de los represores. ¿Qué pasó con ellos cuando se enteran que sus padres, fundamentalmente masculinos, es ahí la cosa, su padre fue uno de los represores, y que muchos de ellos se desvinculan de la familia? Y bueno, el libro de Gatti atraviesa por las diferentes experiencias argentinas, chilenas, uruguayas, de hijos de represores que comenzaron a juntarse y que además se acercaron de alguna forma a hijos, a madres, con toda ese rechazo primario, ¿no? De decir, bueno, vos sos el hijo de fulano, ¿qué estás haciendo acá? Claro, ahora perdón, pero me confundí, es el libro de fin de siglo ese. Sí. Claro, no, yo empecé a confundir con el otro Gatti, con el sociólogo. Está bien. Es un libro que a mí me pareció muy interesante. ¿Por qué lo relaciono de alguna manera con este libro Crack de Licitra? Porque bueno, el libro se desarrolla o cuenta de alguna manera su no vínculo con el padre, que fue un exiliado argentino, que pertenecía al PRT, luego perteneció y formó parte de la Cuarta Internacional,
Y el libro arranca con ella caída, con una fractura, porque está intentando sacar unas fotos, y que le suena el teléfono y le dice que el padre va a estar en Buenos Aires 7 días, una semana, y ella hace más de 5 años que no habla con él, más de 6 años. Y claro, empezamos a indagar a partir de lo que Lisindro nos cuenta, cuál es el vínculo que ha tenido con su padre, cuál es el vínculo con la familia de él. Y claro, encontramos esta especie de pulsión permanente entre la culpa ajena y quienes quedan en el medio. Es decir, aquello que Lisindro dice muy bien en una parte, dice, bueno, uno a veces se lo termina agarrando con la causa cuando nos separaron de quienes queríamos y atacamos la causa y a veces somos justos, dice ella, ¿no? Y bueno, lo que va a narrar son los 7 días a la espera que el padre lo llame, y de esa manera va reconstruyendo la historia de su vínculo, un vínculo que ya desde chica es un vínculo lejano porque el padre se exilia en España y la madre no quiere acompañarlo porque siente que ponerse de vuelta en un peligro, continuar esa militancia en el exterior con el miedo de ser mandados a Argelia. ¿Sí? Y claro, ahí se produce una ruptura que es terrible, y ahí vamos a pasar de la pregunta de la hija diciéndole o preguntándose si no la extrañaba a testimonios que luego comienza a fundar de que el padre realmente tenía una adoración con ella y que sintió una enorme frustración de que su familia no lo acompañara en el exilio. Más aún que él vivía en una casa de estas que reunía a distintos exiliados y todos iban con su familia, con sus hijos. Hay que recordar esto, Montoneros era una organización que de alguna manera estimulaba a tener hijos para tener hijos de la revolución. Algo que se distingue bastante con el movimiento Tupamaro, que justamente apelaba a los no hijos. Gracias, Valle, por todo lo que nos das. Exacto. ¿No? Entonces, claro, aparecía en ese exilio familias de compañeros de él de militancia que aparecían con sus hijos. Entonces, había un dolor que indudablemente él no lo podía reflejar con su hija chica en las cartas que le escribía. Hay decenas de cartas que se mandan, pero que acumulativamente, claro, la hija, pensando que el padre optó por un camino que era casi de abandonarla con su madre en Argentina, y el padre pensando, bueno, la madre cuánto tuvo que ver que claro, mi familia. Digamos, acá lo que tiene es algo, yo sinceramente tener de hija a Josefina Lisindro debe ser bravo también, porque algunas reflexiones son complicadas, pero bueno, el desarrollo del libro va a culminar, porque y esto no delato el final porque no tiene sentido ninguno, en que el padre se va sin volverla a ver. Y ella, en esos días, hace un trabajo muy intenso porque todo arranca en algo que no comenté, que es cuando ella pierde o comienza a distanciarse con el padre, publica un artículo en una revista brasileña, luego en Orsay, que ella es editora de Orsay, un libro que habla justamente de ese padre que le abandona. El padre automáticamente dice que le pegó donde no tenía que pegar, en un mail, y corta todo vínculo con ella. La familia del padre corta incluso. Luego recompone su relación con la abuela, pero el padre se mantiene. Entonces, bueno, la gran pregunta es, ¿y este libro qué va a provocar? Por supuesto, estaban los periodistas que decían, bueno, en base al artículo que escribiste, esto tiene que continuar, tenés que indagar, tenés que ir a fondo. Y entonces estaba, pero si voy a fondo, lo más probable es que no me hable nunca más. Bueno, en esos 7 días hay una reflexión donde ella está en una sequía creativa, no sabe para dónde salir con ese relato que tiene que hacer, y con la idea de que eso puede lastimar aún más la relación que tiene con su padre. Hay cartas del padre, escribe muy bien el padre, escribe muy bien. Incluso ella menciona algo que tenía todas las cartas guardadas y que no quería volverlas a leer, justamente tomando aquello de Orhan Pamuk, cuando el padre le deja de herencia una valija llena, una maleta llena de manuscritos, y dice, si son buenos, léelos, si son buenos, algún día
publicarlo, que era casi un mandato, Ujú. y que Pamuk se negaba a leerlo por dos motivos. El primero, porque si eran malos los textos, bueno, era de alguna forma matar al padre el no seguir la línea de editarlos como casi se lo pedía a través de... Y si eran superiores incluso a los de él, bueno, esa visión de por qué soy yo el escritor Claro. y no él, ¿no? El padre vemos que escribe muy bien, muy bien. Incluso tiene una frase acá que en una de las cartas que yo me pareció extraordinaria, que dice: necesito ilusionarme con nuevas cosas y hace ya tiempo que no las encuentro, como no sea ni el atletismo. Corría todos los días, hace las maratones de 42 kilómetros. Dice: entiendo a mi vida actual como un gran paréntesis que espero cerrar cuando me sienta partícipe de nuevas utopías sociales. Mientras tanto, correr es una droga que me permite mantener las constantes vitales. Esto que también le ha sucedido a la generación protagonista de la década de 60 o 70, esa especie de dibujamiento de aquella sociedad que vivieron con la que... Bueno, Habría que hacer igual una especie de paralelismo, sí. una copa entre el militarismo argentino y el cuidado del cuerpo. Sí. Porque en Argentina hay muchos ex militantes de los 60 que tienen una especie de idealismo por el cuerpo tal igual que en los 90, digamos. Ajá. No, cosa que pasa acá, digamos, ¿no? ¿No? Pero hay, bueno, en Argentina hay un desvaloramiento del cuerpo como tal, y a mí me asombró cuando vi esto de correr, porque yo ya lo vi en otras personas que hacen lo mismo y son personas... El Campo de Mayo. Claro, son grandes, ¿no? Brusones. Bueno, no, un libro absolutamente recomendable, de verdad, muy bien escrito, es una escritora que escribe muy bien. Hay una parte que se pone un poco, no sé si densa la palabra, pero quizás, está como arrinconada y reflexionar a lo largo de las páginas sobre casi el mismo hecho, que quizás es un libro breve, pero podría haber sido hasta un poco más breve. Esto no le quita mérito al libro, no le quita ningún tipo de valor. Creo que es algo muy interesante esa visión del hijo con respecto al padre, esa idealización de aquellos que murieron, de aquellos que fueron exiliados, y esa idealización que no continuó con su mamá, que fue quien tuvo que laburar con un miedo atroz, que se quedó, que se tuvo que mudar 2 o 3 veces porque corría serios riesgos de ser ella también secuestrada. Sus amigos desaparecían, digamos, y claro, la historia de la madre no la termina escribiendo nadie. Terminó estudiando psicología con una hija y termina trabajando durante 38 años en el mismo lugar, recompone su vida, pero claro, la historia de la madre es una historia secundaria con respecto a eso que vemos, y en Argentina en forma muy particular también. Yo no sé si en Uruguay se da de esa manera, pero en Argentina es la idealización absoluta de aquellos que murieron por No, hay un culto a la muerte diferente. Un culto muy grande a la muerte. Bueno, de hecho... y la sospecha siempre de los exiliados también, por supuesto. Porque yo recuerdo haber escuchado a algunos argentinos que nos comentaron a vos y a mí. Sí. Bueno, si se escapó de ESMA, por ahí después. Bueno, de hecho, vos, el primero que fue la llamada que hablaste, no, Sí. La llamada, ¿no? Sí, creo que fue la llamada. Si no, lo hablé mucho contigo. No, pero fue la llamada que trajiste. Bueno, Bueno, es en caso, ¿no? La llamada. Y esto del culto a la muerte y el caso del que sobrevive, que ahora se reeditó de vuelta en una editorial que no me acuerdo, que es Traidores, Ana Longoni. Un gran libro, Ana Longoni. Un gran libro, que es eso, ¿no? El que sobrevivía era traidor. La sospecha permanente. Bueno, de hecho hay un famoso, con toda la que le queríamos a Eve Bonafini, hay un gran reportaje que le hacen a ella y dice, bueno, Julio López es un traidor. Sí. ¿No? O sea, una cosa... Hay un escritor argentino que no lo voy a mencionar, que a nosotros nos dijo que Hellman tenía algo para escotar. Bueno, igual de todas maneras, eso es una cosa de locos, mil anécdotas, pero... yo lo que pasa, no vale la pena, pero también eso creo que da la pauta de no tenemos tiempo ni
ni capaz que capacidad, pero da la pauta también para entender Argentina hoy, cuando, ¿no? Toda esta cuestión de que bueno, que esto también, ¿no? Ahora todo el mundo está estudiando la derecha, como si nunca hubiera existido y todo lo demás. Claro, ¿no? Como que irrumpe de alguna manera en una forma, y cuando venía, digamos, ya tamizada por otros medios, ¿no? Digamos, yo la vi al documental, hablando de mal impronto, al documental a la serie de Menem, la vi. Yo qué sé, es una cosa muy cómica, tragicómica, ¿no? Pero yo creo que lo que pasa que es la estética esa de lo pornográfico, ¿no? Es tan pornográfico que uno lo ve y dice, no, eso es verdad, claro, pero lo que pasa es que la Argentina y otros lugares, a veces uno los ve y dice, pero es verdad, digamos, ¿no? Entonces, creo que van todo ese tipo de cosas, ¿no? Digo, nosotros hemos leído mucho de historia argentina y de la militancia, pero, o sea, nosotros le compramos un helicóptero a un tipo que fue montonero en Argentina, fue uno de los principales, digamos, ¿no? Que veraneaba acá en Punta del Este en una Harley Davidson, como Galimberti, o sea, el gobierno... Galimberti con Born. Por supuesto. Eso sí que es pornográfico. Claro, bueno, pero lo que pasa es que tiene que ver con todo ese tipo de cosas, ¿no? Que suceden hoy en día. Entonces es como complicado. Yo, para mí, no es el mejor libro de ella. Me parece que tampoco 38, claro. 38 estrellas me parece que es el peor. A mí, la verdad, no me pareció gran libro. No sé qué le pasó, si estaba apurado, no sé qué. Más allá de los errores que tiene de algunas cosas, pero no me pareció gran libro. Creo que sí, los gran libros de ella me parece que son los otros, que ella va al Doc Sur, y el otro, el de Especuén, que es el pueblo inundado, me parece que sí, son dos grandes libros. Y también calculo que también debe ser difícil escribir de algunas cosas. Debe ser difícil, ¿no? Porque está, digamos, ¿no? Debe ser complicado. No, debe ser muy difícil escribirlo. Vuelvo a lo mismo, como inundado por la literatura autorreferencial, donde podemos sacar productos que están muy bien escritos o muy buenos, y algunos que son lisa y llanamente desechables, ingresa dentro de la categoría de libros recomendables. Sí. Por supuesto que tampoco es, o al menos en lo personal, si hoy yo tuviera que elegir también, no sería uno de los libros que más me interesaría leer de ella. Sí en el contexto de las rupturas familiares, generacionales que se han provocado producto de aquellos años de terror, tanto sea en el Río de la Plata como Chile, en el Cono Sur, que visto a la distancia y visto con un apasionamiento distinto, no quiero decir ni siquiera desapasionadamente, quiero decir un apasionamiento distinto, uno puede comenzar a tener otra lectura de esos hechos y a intentar comprender algunas cosas. De hecho, yo recuerdo cuando sucedió todo lo de Mariana Zaffaroni en la década del 90, uno no podía entender qué estaba haciendo Mariana, ¿no? Hoy, yo con 54 años y pasado todo el agua que corrió, digo, pobre mujer. Pobre mujer. Digo, y uno hasta tenía el tupé de cuestionarla. Entonces, de cuestionarla o de no entenderla, ¿querés? Hasta ni siquiera de cuestionarla, de no entenderla cuando en definitiva le tocaba vivir digo lo de Mariana cuando cierra firma con su familia adoptiva, se va a Paraguay con su consentimiento, pero una chiquilina, una niña, una adolescente, ¿no? Y bueno, hoy quizás ver esto a la distancia nos permite, al menos a mí me ha permitido tener otro tipo de lecturas que no significan cambiar de visión de la que uno tiene, porque no la cambia, pero sí la enriqueces con una mirada de poder entender tanto al padre, en este caso, como a la hija. Es decir, a un padre que tuvo que rearmar en solitario su vida cuando no era su deseo, y una madre que en su deseo fue cuidar a esa hija que tuvieron y no ponerla en riesgo, y esa hija que queda en el medio sin poder optar. Claro. Y que el tiempo hace que, bueno, ese vínculo con el padre sea un vínculo ficticio. Es decir, los primeros tiempos venían a Montevideo, él no quería entrar a Argentina, entonces por lo tanto se encontraban en Montevideo. La familia paterna tenía una casa en Positos, que es donde ella se queda cuando viene a hacer los talleres. las entrevistas en el 38. La Estrella. 38 estrellas, la de la fuga de la cárcel de mujeres. Entonces, por ese lado, quiero decir, uno se puede reconocer en reflexiones que son interesantes y que de alguna manera
nos arman un puzzle distinto y que eso está bueno, a veces poder tener esa lectura. En eso hay un libro de Leila Guerriero, que es coordinador, que se llama Las Malditas. Las Malditas. Que claro, que ahí tenés una visión también de recupera el papel de la mujer dentro de las dictaduras, cosa que tampoco está contado, ¿sí? ¿No? De hecho, hay acá se han hecho unos intentos de algunas personas que estaban en el hospital militar, determinados sargentos, pero no han dado, pero digo, eso no ha sido así. Y lo último es que, sí, yo siempre me pregunto en estos casos, ¿qué tal? Como es contrafáctico, ¿no? Pero preguntar, bueno, esto sucede capaz que a menudo también, si no hubiera habido crisis política, ¿no? Y lo digo esto porque hay un libro que Sergio ya leyó, pero que yo terminé hace como una semana, que es la de Didier Eribon, Vida de vejez de una mujer de pueblo, que es un gran libro, pero hay una parte que él, bueno, es parte de la clase obrera, ¿no? Etcétera, etcétera. Es todo el proceso de cuando deja a la madre en un geriátrico y toda la reflexión de eso, pero un momento se entera una sobrina de él por parte, digamos, en un momento de la película que yo nunca pude ver y la obra de teatro, que existía él. Entonces le pregunta al padre y el padre dice, no, ese no es para mí, a nosotros, porque claro, era la clase obrera y él había pasado a ser un universitario aburguesado, ¿no? Sus propios hermanos que tampoco... Bueno, cuando se ven con la madre, cuando la interna le dice, bueno, nos vamos a ver pronto, ¿cuándo? Hace como 10 años, o sea, lo había visto hace 10 años, ¿no? Digo, los dos libros son maravillosos, lo que pasa es que el Regreso a Reims, que es cuando va a morir el padre, y que es cuando muere la madre 10 años después, creo que más o menos están con una diferencia de 10 años. Algún día tendríamos que reseñarlo porque Eribon, me parece que Eribon, yo logré, al menos, de alguna forma, leyendo sus libros, reconocerme en la primera adolescencia en ese rechazo que genera tus padres, donde no te sentís identificado, esa falta de esa cultura que vos pretendés tener, que tus padres no tienen, que él la cuestiona, de hecho, claro. Se marcha a París, decir, yo no puedo ser esto que son mis padres, y la visión a la distancia de reconstruirte porque vos provenís de ahí. No solo provenís de ahí, pertenecés a la misma clase en forma simbólica. Y entonces. No, y aparte no estamos diciendo que Didier pasa a ser parte del nacionalismo francés, no. Él pasa a ser trotskista, digamos, ¿no? Y el padre pasa a votar a la derecha. Claro, digo, ¿no? Y además me parece que las construcciones de los vínculos familiares es notable lo que hace y deberíamos mezclarlo, capaz que los dos libros, lamentablemente hay más libros de él que no están traducidos al español, claro, que son de este tipo, son etnografías, ¿no? Biografías, digamos, académicas, claro, tiene muchos puntos de contacto con Annie Arnaud. Sí, claro, bueno, la menciona. Aparte la menciona, ¿no? Claro. Pero tiene muchos puntos que justamente se quiere en la escritura. De la casa familiar donde tenía el almacén, y ese recuerdo de la cocina y su madre atendiendo permanentemente y ella caminando. Ella quiere ser otra cosa y muchos años después, cuando la madre enferma y se va a vivir con ella, hay toda una reconstrucción de parte de Arnaud sobre sus orígenes. A mí lo que me parece más interesante de cualquiera de los dos, pero principalmente de Eribon, que además junta su homosexualidad, que también es parte del rechazo social, claro, del pueblo chico que recibe, es el regreso a esa raíz en el cual yo hasta me sentí muy identificado con eso de querer poseer una cultura que tus progenitores no tienen, ¿no? Y ese además, rechazo quiero decir en el sentido de no dar importancia quizás a esas vivencias y creer que otras son las importantes, y años después, cuando reconstruís tu historia, te das cuenta que, en definitiva, estás ahí. Sí, es muy interesante, Yo creo que ahí sí es como... Lo que pasa es que las construcciones, digamos, que él hace desde el punto de vista, digamos, de la construcción intelectual, biográfica, claro, también produce vínculos de determinada manera. Entonces ahí están las tensiones que él tiene, e inclusive cuando él, cita a mucha gente, pero dice el tema de la culpa, ¿no? Que es eso.
Y creo que él lo dice, ¿no? De las elecciones afectivas, que bueno, que hay partes de mis amigos que él inclusive dice, deberían estar dentro de la jurisprudencia como parte de mi familia, sin serlo, ¿no? Porque uno también es eso, es decir, ¿de qué va a hablar con el hermano después de 10 años? Sí, no, el hermano O sea, no importa, pero sea lo que sea, ¿no? Claro. Sí, pero tiene que ver, digo. Pero digo, tiene que ver, pero más allá de eso, ¿no? En ese sentido lo digo también, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, yo pasando al segundo capítulo de hoy, ahí se me empañó el libro, el coso, el lente. Bueno, yo traje 3 películas para recomendar. Son 3 películas que se ven online, o sea, lo más fácil del mundo mundial. Una es del amigo Travis Wilkerson, a través de las tumbas sopla el viento. Esta es un norteamericano que hace documentales muy buenos. Si pueden ver Familia Nuclear, se los recomiendo. Familia Nuclear él va con toda la familia, con una cámara, porque su madre en la década del 60 lo llevaba al mismo paseo por California, denunciando, apoyando que se estaban instalando las ojivas nucleares. Entonces él va por cada ojiva contando la historia del pueblo. Cada 20 kilómetros en Estados Unidos, durante casi 500 kilómetros, hay una ojiva nuclear, que es como una especie de subsuelo que está nada más que la ojiva. Y se prohibió pasar, y entonces él va con las familias contando la historia de cada pueblo, de cada ojiva. Muy buena película. Pero él tiene esta, que está en Croacia, ¿no? Entonces, claro, los países de Croacia, Macedonia, Serbia, han quedado en un estado calamitoso desde el punto de vista político, económico, ¿no? De hecho, en la hora de la pandemia no tenían vacunas, digamos, ¿no? Y no tuvieron hasta mucho tiempo después. Entonces, él va, en este caso, a Croacia, y bueno, intenta, como dice que no puede contar lo que pasó en la guerra, intenta contar algo. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos turistas, pero hay muchos turistas que los matan. Entonces está muy de moda hacerse detective de la muerte de los turistas. Entonces, entrevista a un tipo que es detective de turistas, de muertos de turistas. Turistas que aparecen muertos en las cámaras de seguridad, digamos, ¿no? Y ese es el documental. Todo para contar el tema del nacionalismo. Y una cosa que me parece muy importante, que a Sergio le gusta esto de los cuadros con filiaciones políticas. Claro, ahí está el Split. En Croacia, el Split es del Ustach, o sea, claro, es un partido que fue partisano, un cuadro full que fue partisano, pero se hizo nacional y recontra nacionalista, de derecha, filonazi, inclusive falangista. Entonces ahí se mete a contar la historia de este partido, que aparece mucho en la novela después que hemos comentado antes, digamos, de la plegaria del asedio. Entonces, esa es una película que está en Movie, que es del 2025, muy buena si la quieren ver. Después hay otra que se llama Gravica, justamente el mismo nombre del barrio de que pasa el protagonista, de Yasmila Sabanik, que es una tipa joven que tendrá 50 y pico de años. Él hizo varias películas. Esta es sobre mujeres que fueron violadas en la época del cerco Sarajevo. Es uno de los mejores comienzos que vi de películas, realmente muy estremecedor, porque están todas juntas contando el acontecimiento. La idea de la película es que ella tiene una hija que quiere, o sea, es posterior a la guerra, ¿no? Que ella va a ir de excursión en la escuela, entonces tienen como un subsidio para eso. Entonces le dicen que tiene que presentar los papeles del padre. El problema es que el padre no es el padre. Ella fue violada y la hija es parte de la violación. Muy buena película. Y actúa la protagonista fetiche de Kusturica, sí, la de Underground, sí, y otras películas que hemos visto con Sergio. Bueno, que casi todas las películas yugoslava, hasta ella. Tampoco, pero bueno. Muy buena película. Y la última se llama Línea No Regular. Esta es Línea No Regular. Se llama de Slobodan Cihan, que es de la época de Yugoslavia, que es una síntesis de la historia de Yugoslavia desde 1985, que es cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. Van en un ómnibus personas a Belgrado. Es muy buena película. Y por supuesto está lleno de gitanos, ¿no? Que tocan el acordeón, y hay gallinas, hay pavos reales que van adentro del ómnibus, ¿no? Es muy buena, pero además hacen un corte cada 20 minutos en la película, se bajan todos, por supuesto dentro del guión, y empiezan a cantar una canción que es la historia del país yugoslavo. Ajá. Es muy buena, esa está online, mira, así que la pueden ver si quieren. 3 películas.
hay muchas más películas, por supuesto. Recordaba que fuimos a ver una película de Macedonia con Sergio en Positos, antes de la lluvia. Un peliculón también, que era de la guerra, que era un tipo que regresaba de la guerra, ¿te acordás? Claro, lo que pasa es que el mundo de esa Europa Es tremendo. es apasionante, de verdad. No, es que es tremendo, de Macedonia, Rumania. Lo que vos decías del cine, que sí, es verdad, claro, el impulso que tuvo en los países del Este, en especial en los países socialistas del Este. Hoy, la literatura que ha creado, lo que fue la post-caída del muro de Berlín, es alucinante también. Sí, claro. Claro, no todo lo que se traduce es lo mejor que anda a la vuelta, seguramente, y no todo lo que toman las grandes editoriales es lo mejor, seguramente. Pero yo me comprometo a traer un autor que tiene 3 o 4 libros, que no para reseñarlos, pero sí para usarlo como referencia, que lo edita Sexto Piso. Gorán, no me acuerdo ahora, que tiene 3 o 4 libros, uno de ellos, el día que muera Tito, que utiliza diferentes personajes en diferentes momentos, en diferentes escenarios a lo largo de ese día, donde todo el mundo, que confluyen todos, ¿dónde? En un cine. A ver qué, la película que en ese momento se iba a presentar. Y que reciben la Goran Petric, ¿no es? Goran Petric, creo sí, que es el apellido, sí, ¿no? sí. Y que reciben la noticia de la muerte de Tito. A mí me parece un libro extraordinario porque quizás la historia objetiva es poco, la historia subjetiva es algo extraordinario, ¿no? No, sí. Así que hay y Goran Petric. Sí. Petric, yo creo que es Petric, creo que se ¿sabes qué? Si no es él, el libro de Ivonne Trías, sí, que se reseñé, ella toma de Petric, Goran Petric, lo lee de hecho, y es pero no sé si es ese, digamos. Es Goran Petrovic, me parece. Petrovic. Me parece que es Goran Petrovic, pero lo estoy... Sí, bueno, no importa. Pero hay un montón de autores en Automática, en Sexto Piso, sí, está mismo en Impedimenta. Primero que tienen todo escritores fundamentalmente de esa Europa del Este, y... Chomolov está ahí, los 5 tomos de Chomolov, que es un gran... Chomolov, claro. Pero no circula acá los 5 tomos de Chomolov. Pero se consiguen en los mercados ilegales. Acá lo que circula son los 4 tomos de Gorky. Que infancia, juventud, adolescencia. Tiene muchos no es lo mismo que el de... No. Infancia, juventud y adolescencia del autor de Ana Karenina, ¿no? De Tolstoy, no, Gorky no. Pero coinciden en que los tomos tratan lo que es el título de Tolstoy en su novela Infancia, juventud y adolescencia. Así que me comprometo en algún momento a poderlo traer porque me parece que dentro de los escritores de esa Europa del Este o de esa ex Yugoslavia supera largamente al de Borgios. Sí, no, y hay otros libros más que yo desconozco, pero sé que existen, de autores de estos, ¿no? Impedimenta, bueno, hay un montón. Hay un cineasta que se llama Sergei Lonitsa, que es ucraniano, que es muy bueno, porque también, de hecho, voy a decir una cosa, para entender, digo, yo lo dije así nomás, pero porque no sé mucho, pero para entender el tema del cine, hay una autora que analiza el tema del arte, del cine como arte de Estado, que tiene un famoso texto de Lenin, que yo desconocía, en los 58.000 tomos que leyó, escribió cine, y él hace todo el desarrollo de que el cine es un arte de Estado. Entonces, ¿por qué? Y financiarlo. Claro, y por esto viene, ¿no? Todo esto. Pero también es cierto que, volviendo a las subvenciones que le daban artistas en el siglo XVIII y XIX, claro, el Imperio Austrohúngaro también le pagaba. Gente decía, a Tchaikovsky le dijeron, tomá, negro, y producí. Y ahí está la diferencia también con las burguesías actuales, o si es que se llama burguesía, no sé cómo decirlo. Claro que no hay no hay una demanda por la cultura como había antes, ¿no? Digamos, en ese. Pero Sergei Lonitsa es muy bueno y yo lo recomiendo.
Bueno, el segundo libro que traje es un libro como para entrar en el confort de vuelta, y es el de amigo Juan Goytisolo. Dije, Cuadernos de Sarajevo, gran libro, la verdad, es un gran libro. No lo encontré, pero... No, yo no lo tengo. Yo lo tengo y no tengo dónde está, o sea, así que no lo encontré. ¿Qué voy a hacer? Pero sí recuerdo muy bien el libro. El libro él lo manda en el 93 a Sarajevo, ¿tá? Lo mandan como corresponsal del País. La edición es El País Aguilar. Ahí está la famosa frase memoricidio que siempre me quedó cuando él va a la biblioteca de Sarajevo y está toda destruida. Él inclusive tiene fotos adentro del libro, que están muy buenas esas fotos. Y además él comparte el mismo hotel con Susan Sontag. Susan Sontag va en ese mismo momento a instalar la obra Esperando a Godot con gente de la guerra. Y de hecho saca fotos adentro se saca fotos con Sontag, ¿no? El libro básicamente es como crónicas, son como artículos que él hace sobre determinados momentos, sobre cementerios, sobre los francotiradores. Inclusive hay una que se llama guía turística, que él agarra una guía que sale 3 mangos, con casco, y como hace, chaleco, y sale a ver la ciudad. Listo, Franco. Claro, lo que pasa es que había francotiradores, ¿no? O sea, digamos, entonces le dicen, pero usted sale, digamos, ¿no? Bueno. Y así sigue, ¿no? ¿Qué es lo interesante de este libro? Primero que está escrito de forma magistral. Si ustedes no lo sacan, Juan Goytisolo es un gran escritor de la post-franquismo, digamos, ¿no? Con Juan Marcé, con Manuel Vázquez Montalbán. Discutió fuertemente con Benedetti cuando se empezaron a distanciar de posiciones políticas. Exactamente. Es el gran creador de Pepe Carvalho, ¿no? Pepe Carvalho es más Vázquez Montalbán, pero hay otro, Vázquez Montalbán. ¿Y qué es hay un detective que es de Goytisolo? Bueno, no. Que hay un detective que yo no me acuerdo, pero hay un detective. Inclusive hay algunas que pasan en Sarajevo, las novelas de Goytisolo, que es el detective que no me acuerdo. Y bueno, y ha escrito una serie de cosas muy, muy interesantes. Ha escrito muchos artículos sobre todo sus debates políticos. Y en este libro también, como una de las cosas interesantes, es que a lo último hace toda una reflexión sobre la guerra, sobre las izquierdas, ¿no? El papel de las izquierdas en el desmoronamiento y el papel de las izquierdas en toda la explosión de la URSS. No retengo si él era del Partido Comunista, no, la verdad que no me acuerdo de eso. Pero es muy interesante y además es muy actual, ¿no? Para entender, porque además, de las cosas que él además plantea ahí, eso fue en el 93, 5 años después está la guerra de Kosovo, que es como una especie de coletazo de esta, ¿no? Pero el libro es muy interesante y es muy recomendable y está muy bueno, la verdad está muy bueno. Y recomiendo que lo busquen porque si ponen en el Mercado Libro hay 2 o 3 ejemplares a 250 pesos. O sea, así que el que lo quiera, yo lo recomiendo mucho. La verdad que a mí, o sea, fui al libro y era mejor de lo que yo pensaba que era. Es decir, fui al libro porque lo bajé en PDF, porque no lo encuentro en papel. Lo encontré así, pero la verdad que lo recomiendo mucho. Es muy buen libro. Así que son 2 libros sobre Sarajevo. Hay uno que creo que puede estar interesante, que capaz que lo leyó Sergio, no sé si llegó, que se llama Los Sepultureros. No. Las Sepultureras. No. Son de 2 antropólogas que están... sí, perdón. Natural. De Rata Natural. Que son... Sí, es impresionante ese libro, que se encargan de justamente ver las fosas comunes. Exactamente. Una es antropóloga y la otra no es antropóloga, es escritora. Entonces, la escritora que comienza a indagar sobre lo que son las fosas comunes se vincula de alguna manera con la antropóloga. Es muy bueno el libro. Y comienzan a revelar datos que son estremecedores. Fosas comunes de no menos de 600 cuerpos. Sí. Pero no una cada muerte de obispo. Fosas comunes que están sí. a muy pocas distancias y que tienen 600 cuerpos, 400 como si nada. Es muy buen libro, sí. Es medio tedioso en determinado momento porque, claro, habría que conocer la geografía del país, claro, como para poderlo de alguna manera, porque te muestran un mapa, sí, pero
Yo no lo pude leer completo, ese libro leí partes, pero ese libro me hizo acordar mucho que hay un documental de un fotógrafo, que no retengo el nombre, pero se llama Fotografía de Guerra, que el loco va a Sarajevo, y es realmente muy duro. No me acuerdo el nombre del tipo. Ese libro de los sepultureros, hay otro que se llama, que también es muy bueno, que yo también lo leí por partes, porque acá creo que se llama editorial OK. Sí. Es como si masticaras piedras. Sí, no. Bueno, es un libro que se ve que está muy bueno, yo no lo pude leer todo, que es un libro sobre crónicas de Sarajevo, que además me encantó el título, la verdad. ¿Cómo se llama? Como si masticaras piedras. Que no sé quién la trae, pero ese libro además yo he visto otras sí, Guzzi lo trae. Ah, bueno, está. No lo he visto acá. Pero ese es otro libro, y hay otros libros más. Con la traducción en esa editorial. Un libro que he leído, no ubico en particular, pero un libro que leí tiene, esa españolización excesiva de... Hay un libro de Twin Peaks de OK, que ahora me recuerdo, que está muy bien, sí. Sí, hay algunas cosas que sí. Que bueno, es lo que hay. Es el viejo tema, ¿no? Y no van a traducir para arriba la plata. No hay plata ya. Bien. Bueno. Quedo por acá. Muy bien. Como hoy le dijimos que nos iban a tener que bancar un ratito. ¿Cómo no? No, yo la reseña que voy a hacer de este libro, que es el premio Pulitzer del año 2025. A ver, ¿qué la tiró con aquellas editoriales que son pequeñas y que tienen el olfato con algunos autores, ¿no? Esta editorial es de Conactus, que es española, y que tenía a John Fosse, el premio Nobel, y que ahora le había comenzado a editar a este premio Pulitzer, que, acuerden este nombre, me parece que me da la impresión de que lo vamos a tener nombrado más de una vez, al menos. Bueno, con el premio Nobel se le ocurra volver a Estados Unidos, ¿no? Que con la narrativa estadounidense no quiero saber nada, pero está dentro de ese top de escritores afroamericanos, de una calidad muy interesante, y que ahora lo empieza a editar Saiz Barral en convenio con Decoracto, como pasó con Trilogía de John Fosse, ¿de qué te reís? No, porque la macaneó ahora ya. Para editar con Saiz Barral la macaneó, digamos. No, bueno, pero lo que pasa es que sale no con el nombre de Decoracto acá. O sea que me parece que es un acuerdo entre la pequeña editorial y la editorial grande. Vaya uno a saber en qué consiste ese acuerdo, ¿no? Y sin duda alguna, a mí esto me lo contó el distribuidor de acá de Uruguay. Habían traído de Conactus. Pasó 1 año y medio y no había metido un libro. ¿Por qué? Porque la edición, si vos ubicás la tapa de Conactus, que John Fosse las tiene en Saiz Barral, y la copia de esa tapa, no, son tapas poco atractivas. En este mundo donde vende el color, el diseño, bueno, habían traído, se ve que a un precio bastante alto, no habían vendido en 1 año y medio un solo libro. Claro, cuando nombran a John Fosse, que es el premio Nobel, salen a preguntar si anda, y tenían guardado ahí en el archivo 6 o 7 libros que se lo llevan. Que pasa casi siempre con muchas personas, ¿no? En ese mismo distribuidor había libros de Herta Müller hace mucho tiempo y que no funcaba. De hecho, recordemos que Samuel Beckett tenían todo un sótano lleno de libros de Samuel Beckett, y cuando le dan el premio Nobel lo sacaron toda la venta. ¿no? Claro. Es la historia de los escritores premiados en algunos casos, de los premios bien merecidos en general, que no se corresponden con muchas veces con la adhesión del público, por llamarlo de alguna manera, al menos hasta que sale. John Fosse es un tipo extraordinario como escribe, complejo de leer. Complejo de leer. Sí. No es para cualquiera. Blancura, por ejemplo, que es un libro de 80 páginas, es el viaje en un auto donde se queda en el medio de la nieve, y 80 páginas después está de vuelta dentro del auto, y nadie sabe muy bien qué pasó, salvo la interioridad de alguna manera del personaje. Entonces, hay que ver. Acá asistimos a un libro que a mí, yo ya lo había bichado el libro por digital, no lo había leído todavía, se llama James, que es la historia del esclavo negro de Uclibarri Flynn. ¿Sí? Acá va a ser la historia contada por el esclavo
la misma historia contada en Oliver Reed. Algo que me pareció extraordinario. Ponerse en la piel del esclavo para poder contar esa misma historia, pero con la visión de él. Y tomar el protagonismo del esclavo. Sí, yo ahí pude recordar, en buena medida, las aventuras de Oliver Reed, donde el esclavo tiene, Jim, como le dicen ellos, tiene un protagonismo como secundario. Se sigue al niño Hook detrás de sus andanzas, y aparece el esclavo en momentos claves. Bueno, por ejemplo, cuando Hook y Tom Sawyer se esconden debajo del ¿cómo decirlo? De abajo del puente del piso, no, del piso sí, está sentado el esclavo, y lo creen dormido, y van y le sacan el gorro, y el gorro se lo cuelgan de un palo. Entonces el esclavo, cuando se despierta, Jim le cuenta a los otros negros que vino una bruja, y que, bueno, acá está narrado por Jim, diciendo que sabe perfectamente que están ellos ahí abajo, y que para entretenerlos se deja sacar el gorro, y que cuando los ve escondidos, que él está hablando con otro negro escondido, cuenta la historia de la bruja para que ellos no claro. Vean. A ver, es la andanza de Jim, en este caso, de James, que coincide con que se entera que su dueña lo quiere vender, porque le van a dar $800, que era muchísima plata, que lo van a separar de su familia. Él huye hacia las islas de Mississippi, Johnson creo que es la isla a la que va, y en forma simultánea, y ahí volvemos a Oliver Reed, Hook simula haber sido que lo han matado los ladrones que entraron a su casa, para que todo el mundo crea que está muerto, y huye a la misma isla. Y ahí nos acordaremos nuevamente del encuentro con el esclavo, que está narrado de manera distinta. Mientras Hook tiene esa visión del esclavo, del tipo sometido, del tipo, ¿no? En James, lo que vamos a encontrar ahora es la visión condescendiente con el niño, de protección incluso. Claro. De protegerlo en las distintas andanzas. Entonces vamos a atravesar algunos momentos donde Hook aparece. Recordemos las aventuras de Oliver Reed, las veces que aparece el esclavo es cuando él va a aparecer, y en otras va a moverse de forma medianamente independiente, en procura de regresar de alguna manera a recuperar a su familia, a su mujer, a su hija, para poder ir juntos en medio de la guerra de secesión, donde él se comienza a enterar que en el norte, si pasa determinada línea, va a ser un hombre libre. Que si recordamos, por eso digo si recordamos, porque es un libro que a mí me caso que ver el film, creo que lo debo haber leído hace 30 y pico de años. Mucho tiempo. Casi 40. El primero que leí fue Las aventuras de Tom Sawyer. Entonces fue como volver a leerlo, pero de una manera absolutamente distinta, y contado por aquel protagonista que tiene un papel secundario. Es cierto que termina de una manera donde quizás sea más el deseo del escritor, claro, la sublevación de sus antepasados incluso, que la realidad. Quizás ahí, bueno, se sale un poco la narración de lo que venía haciendo. A mí me pareció sinceramente extraordinario. Me encantó. Es un libro que me encantó. Por ejemplo, en este segundo que yo quería traer, que se llama Cancelado, tiene que ver con un escritor negro al cual el editor le dice que escriba como negro, o historias de negro. Es muy bueno también, pero bueno, preferiría reseñarlo en otro momento donde tenga la dimensión de toda la obra. Absolutamente recomendable. Premio Pulitzer. El Pulitzer es un premio que en general no falla. A ver, no falla. Hay ediciones por todos lados que no llegan acá y que compiten por el Pulitzer, seguramente. Nosotros no leemos la 10ª parte de los autores que estuvieron en camino de ganarlo, ¿no? Pero en general a mí lo que me sucede con ese premio es que los libros que son elegidos terminan siendo muy, muy buenos. Sí. A diferencia de otros, ¿no? Yo creo que hay uno que se llama Black,
Black, del premio Pulitzer, de hace un año o dos, que está muy interesante, pero sí, es cierto, sí. De hecho, yo no sé si es así, creo que es así, la hicieron película cancelado. Se llama Ficción Americana. Ficción americana. Ficción americana, bueno, puede ser. Es un escritor negro que es muy aclamado en el ámbito universitario, sí, pero que no lo lee nadie. Entonces va a una librería y está dentro de los libros comunes de los autores afro. Y habla le habla sobre Homero, sobre la Ilíada, no sé qué. Claro, no lo vende nadie. Entonces, y a contraposición hay una escritora afro mujer que escribe sobre el vulgo, digamos, ¿no? Entonces es famosa y él empieza a ser un personaje para escribir como negro que quiere la editorial. Entonces es un personaje de una persona que sale de la cárcel, mata gente. Sí. Es muy bueno porque en el momento que él está escribiendo hay 3 personajes que como que representan la situación y hablan con todo el argot. Entonces, claro, el tipo lo manda y empieza a decir, no, tengo $500,000 para pagar por esto. El argot es algo que yo no recuerdo de Huckleberry Finn. La editorial, al menos el libro que yo tengo es de Cátedra. No fue en el que leí Las aventuras de Huckleberry Finn. Lo tengo hoy en de Cátedra, lo leí en otra editorial. En ese libro no aparece el argot de los negros. Incluso lo que pasa en James, que le vamos a encontrar un lenguaje culto que él lo disimula cada vez que habla con un blanco, es que él leyó, se escondía dentro de la biblioteca del juez del pueblo y leía los libros. Entonces aparece ahí como alguien con con cierto lenguaje cortado, todo al negro, ¿no? No sé, después vamos a leer una página de esto que colgamos para que quede ahí cómo está narrado, que es parte de ese argot que tenían los negros en el diálogo entre ellos. Y en el diálogo fundamentalmente con los blancos. Lo que juega un poco la novela es que el negro no tiene ese lenguaje. El negro es una persona, en este caso, con su cultura, que lee, por ejemplo, a Voltaire, claro, ¿sí? Que discute en la guerra de secesión. Entonces, me pareció un libro excelente, de esos que ojalá, y vuelvo un poco a lo que la otra vuelta comentaba, aquella conversa que habíamos tenido en algún momento con el negro Mario Delgado Paraín, que siempre me quedó. En un momento donde justamente el minimalismo, la escritura del yo ganaba terreno, de fines de la década 90, que ganaba terreno en forma masiva, quiero decir, porque siempre existió y le decía, la corta o a la larga la literatura va a tener que volver a contar historia, ¿no? Que estaba siendo suplantado un poco por el cine, ahora hoy las series cuentan historias, nombraba Menem, una historia tan acicalada de Menem que no sé qué pensaría de Menem alguien que se sienta por primera vez que no lo conoce, no sé, un chiquilín de 18 años. Porque el Menem que nos pinta esa serie es un Menem. Te dan ganas de darle un beso en la frente, casi. ¿No? A un personaje que fue mucho más conflictivo que ese. Sí, claro, lo que pasa es igual, eso es interesante. Fue conflictivo, pero también es cierto que fue 2 veces presidente, digamos. Sí, bueno, sí. Es decir, ese es el kit de la cuestión. O sea, a mí casi que no se cuenta nada. No se cuenta nada. Pero y por eso lo digo. Pero por eso lo digo, digamos, justamente. No, pero también algo tiene que tener, o sea, digo. Sin duda. Es decir, en ese sentido lo digo. El caudillo, que fue Menem, no lo muestra tampoco la serie. Lo que muestra es el inicio. Que lo estereotipa un poco. Pero bueno, sí. Y no, cuenta la primera parte, que sí, eso es verdad, que para ganarle la competencia interna. ¿A Rukov? No era Rukov, ya me va a salir. Que venía de la vieja guardia peronista, me sale Angeló, y Angeló es de la UCR y fue con quien compitió en realidad. En la interna él la gana, bueno, no importa, ahora ya me va a salir. O se puede buscar ahí en el celular que le ganó internamente. Que el loco dice, yo soy un tipo de La Rioja, me está comiendo las patas allá
en Buenos Aires. Y entonces hace aquel puerta a puerta, algo que después el PRO lo tomó como algo novedoso, de salir y ir a timbrear, ¿te acordás que le decían? Sí. Bueno, lo primero que lo hizo fue Menem, viniendo del interior, hacerse conocer. Eso que abría la puerta en la serie y estereotipa que dice, ¿y usted quién es? Bueno, era algo bastante parecido. Y que gana en un terreno bastante novedoso, con una idea bastante progresista, porque su oponente justamente representaba ese peronismo más de derecha. Bueno, y en lo que se transforma también posteriormente. Pero fue, sin duda, que tuvo un liderazgo que fue brutal, que tuvo un carisma que fue brutal, pero que la serie no llega a mostrarlo. No, puede ser, sí. No lo llega a mostrar, justamente, porque ahí quizás puedes entender, así como Bukele. Sí, ahora está saltando, ahora no, desde hace 2 o 3 años está saltando todo el acomodo que ya tiene con Estados Unidos y que ahora en este canje de precios lo sostiene Estados Unidos, a pesar que en el discurso, ¿no? No, sí. Evidentemente después gana con el 90% de los votos porque logró, claro, que una pacificación cotidiana para la gente, que obviamente con los maras, bueno, hemos leído bastante sobre el tema de los maras y la verdad, vivir en El Salvador y Nicaragua. No, bueno. Otra parte de la tamización de las guerras, digamos, de liberación nacional y todo lo que se haya pasado en América Central, ¿no? Que fue como el patio trasero de Estados Unidos. No, a mí me parece que el tema sobre todo de la literatura escrita por negros o negras, claro, es una literatura también que surge que si bien es cierto que siempre estuvo, también tiene que ver con cambios geopolíticos, ¿no? Cambios geopolíticos, ¿no? La ascensión, digamos, de Obama, hay toda una serie de voces nuevas, que claro, que empiezan a contar esas historias que capaz que en otros lugares ya las contan desde hace tiempo, ¿no? Es decir, claro. Porque digo, me acuerdo ahora cuando vos contás lo de, yo no lo leía a este hombre, pero una de las mejores o la más conocida novela de Toni Morrison, que ella, Beloved, que ella, digamos, es una niña que quiere parecerse a Shirley Temple, que es la rubia estereotipada, ¿no? de la tele, digamos. Entonces me parece que es así. Y después calculo que debe ser complejo el mercado norteamericano para, ¿no? James Baldwin es una persona que, si bien es otra, estudiaron en la academia, pero digamos, no, James Baldwin, por ejemplo, sí, ¿no? Digamos, por decir uno, ¿no? Sí. Walter Moyle lo conocieron después que Obama dijo que lo leía, digamos, ¿no? Pero ahí no casi nada ahora, el nuevo no sé. No lo han reeditado. Y bueno, pero es que lo que pasa es que eso también es el mercado, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Es decir, creo que una de las cosas que para ir cerrando, pero interesante de las editoriales nuevas, que claro, las editoriales nuevas, las editoriales chicas, que pueden tener un poco más espacios para la experimentación. Yo creo que, no sé si son las historias o no, que se van a contar, yo creo que está bien, pero digo, me parece que también es la falta de experimentación. Y creo que eso no hay lugar, el mercado no lo permite, la gente está muy performateada, o sea, uno escribe y básicamente escribe siempre sobre lo mismo, se escribe mucho sobre lo que se lee, se copia literalmente, ¿no? Y creo que falta experimentación, y claro, lugares para eso, ¿no? Yo recomiendo mucho la entrevista que le hace Hilda Pomaric a Alan Pauls, con todo lo que mirá lo que te estoy diciendo, mirá lo que te estoy diciendo, igual, pero es muy buena el último libro que sacó de crónicas, pues yo justo aparte lo estaba para traer el libro de Liliana Hecker, el de las clases de literatura, sí, que es como en el 85 se pone a dar clases y él lo hace el prólogo, de hecho él era ayudante, sí, digamos, ¿no? Algo sabe el hombre, no es de mi devoción él, pero hay que reconocerle que algo sabe. Pero está muy interesante. Me ha aburrido enormemente leyendo. Historia del dinero, historia del wasabi. Pero bueno, era buen presentador de películas. A ver, no le estoy quitando, cuidado, no estoy quitando mérito porque no leí todo de él. Digo, historia del pelo, historia del dinero, historia del llanto. Historia del llanto. Sí. Me aburrí de una manera gigantesca. No. Yo lo que digo es que algo, digo,
esta mujer que dije yo, la yugoslava, ¿Sí? el comienzo te da cuenta que sabe. El comienzo de ese libro, ella es una morsa que se muere en el zoológico de Nueva York y empiezan a sacarles cosas de la barriga. Es formidable el comienzo. Después lo que pasa me parece que se desvaría. Ahora, evidentemente esa sabe lo que hace, digamos. No me gustó, no cerró, pero sabe lo que hace. Creo que es muy buen ensayista Allan Poe, creo que no así, me parece que es un novelista ni cuentista. Pero él cuenta ahí cómo empezó, y empezó con una máquina de escribir a copiar lo que decía Ronald Barthes, que es como su ídolo máximo, ¿no? Pero es interesante lo que se plantea, que él no quería escribir. Qué lástima que copió con falta de Que era una mala traducción, diría Borges. Es una mala traducción. Pero lo que pasa es que, ¿sabés cuál es el tema? Es que la otra vuelta, y para ir terminando, dijimos, no, bueno, En busca del tiempo perdido, ¿no? Claro, ¿quién lo va a leer hoy y dónde lo puede buscar? Pero la generación de nosotros no lo leyó. La nuestra ya no leía. No, pero digo... La generación mía que leía Galeano en la década del 90 ya no lee hoy. Sí. Entonces, ese es el problema, digamos. Nosotros quizás estamos traduciendo o hablando de las no lecturas y quizás ni siquiera mirándolo como nuestra generación. Nuestra generación, a Musil no leyó a Proust. No leyó a Kafka, Agua en el liceo capaz, pero... Sí, bueno. Pero una lectura... O la muralla china y no mucho más. A Joyce es un escritor, para mí hoy sigue siendo una complejidad y de algo que no llego a captar, aún hoy lo digo sin ningún problema, pero que la riqueza desde el punto de vista del lenguaje de tal magnitud que justamente procuran entender cierta lectura que busquen en lo técnico algo distinto, habría que leerlo, por ese motivo nada más. Sí. Sí, o entender. En busca del tiempo perdido es la gran historia narrada con un nivel de minimalismo tal, de minimalismo no, de lo pequeño, sí, del detalle, que maravilla por ese lado. Y después tenés Dostoyevsky, la generación nuestra leyó a Dostoyevsky, lo dudo. ¿Qué leyó? Y ahí habría que empezarse a preguntar eso que decís que es cierto. Tipo que andamos en los 50 y pico, ¿qué leen hoy? No leen. ¿Qué leen hoy? Hablamos generacionalmente. No leen. Uno lo escucha y dice, sí, yo leo. 50 y pico y tengo una biblioteca. Yo hablo como una especie de cartografía, de sociología de la lectura. No leen. No, en términos generales no miren serie, ni siquiera película. ¿Serie? ¿Cuánto hace que vos no vas al cine? Sí, claro. Entonces es esto, ¿no? Todo queda perimido a lo que te ofrece. Porque claro, por supuesto, ahora se Barral a este hombre lo van a leer mucha más gente, capaz. Sí. Capaz que sí, capaz que no lo sé. Sí, capaz que sí, capaz que no. Bien. Yo no sé tampoco eso sí a Fosse. Yo leí poco de Fosse, leí Infancia, pero claro, te das cuenta lo mismo. Te das cuenta que este hombre está muy, muy embromado. Ahora, ¿cuánta gente lo va a leer? Bueno, pero eso pasa con algunos premios Nobel. No. Orhan Pamuk, cuando ganó el premio Nobel también, que era un turco, bastante occidentalizado en algún aspecto, tampoco fue un tipo muy leído. Tampoco. Entonces, digo, salió otro libro de... Ahora, yo casi que lo termino, otro de Herta Müller, ¿no? Sí. No me acuerdo, no retengo el nombre ahora. Formidable como todo lo que hace. Ahora, ¿quién lee esto, no? ¿Quién lo editó? Ciruela. O sea, lo que quiero decir es que el premio Nobel a veces va a ser con un montón de escritores, a veces, un montón de escritores, quizás cuyas lecturas son más incisivas, nos proponen un terreno que no estamos acostumbrados aquí a elegir un libro, quiero decir, ¿no? Una historia más sencilla. ¿Se entiende a dónde voy? Sí. Los premios Nobel es como que, bueno, acá hay algo, no sé. General, acá hay algo, ¿no? Pero eso sucede mucho ahora, lo que quiero decir es que me parece que antes no sucedía mucho algo distinto a lo que sucede ahora. Es probable. Lo que pasa es que la generación anterior tuvo posibilidades intelectuales, creo,
Las condiciones puede ser. dadas para... Sí, puede ser. No, y aparte las condiciones de probabilidad que se reúnen hoy para entender algo, una complejidad, digamos, ¿no? Porque, digo, Kafka, digamos, un tipo que no puede entrar a un castillo. Yo te digo eso y decís, ¿qué es esto? O sea, sí, ¿no? pero además vamos a llevarlo al terreno entonces yo qué sé. de la literatura argentina. ¿Qué le vas a saber? No, no. Hay un Twitter que se llama Juanjo César que pone cosas de saber, nada más. Claro, Dice, ¿quién lo lee? no. ¿Quién lo lee? Incluso No. de quienes son buenos lectores. Es difícil encontrar hoy esto de contar una historia. Yo creo que Mario Delgado lo decía más en procura de esto, de que esa historia tenga una densidad, que creo que él no la tiene en su escritura. No. Pero que tenga una densidad que provoque un pensamiento abstracto de una mayor dimensión. Creo que viene por ahí. Yo lo que sí digo, también para cerrar, para cerrando. Porque llevamos 1:20. Hemos respetado Ah, la hora impresionante. 5, la hora, hoy porque estamos contentos y además demoramos 3 semanas esta vez Bueno. en sacar el número 10. No, la próxima vez, el próximo viernes, no, el próximo podcast, que es en 15 días, acaba de llegar Londres de Luis Ferdinand Celí y vamos a reseñar. Vos vas a leerlo y Voy vas a reseñar. Ya lo leí. Bueno, mejor yo aún. lo leí porque había tenido la posibilidad de leerlo digitalmente. Sí, yo lo tengo digitalmente, pero Vamos a reseñar Guerra y Londres. me parece Vamos a ver si que- los próximos, para cambiar un poco de pronto en este camino a los 20 de podcast, porque ahora nos agrandamos y vamos camino a los 20. ¿Este año se cumplen los 20? Sí. Sí, claro. Son buenas Capaz matemáticas. que de mi parte cambie un poco y voy por autores, los mismos autores de un par de libros que sean. Yo voy a ir por las bombas atómicas. Hiroshima. Claro, Hiroshima y Nagasaki. Y ahí hay unos libros. Uh. Desde que el Saburo hasta. No, voy a ir por libros, voy a tratar de ir por libros que no leí. Bien. O por lo menos uno que no leí. Que ya hay uno que no leí. Bien. Pero hay otro que sí. Bueno, estamos adelantando un poco, digo, para no hacerle perder el tiempo. Porque... Y esto es así, nos pide el prime time, nos pide Claro. entertainment, diría Jaime Ross. Yo creo que lo único que nos puede obstaculizar esta planificación es. La sexta. Es Peñarol, digamos. Sí, claro. Es lo único que nos puede obstaculizar. Si no, vamos a seguir en esto y capaz que le cambiamos alguna cosita para ir ¿no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que Ahora no? vamos a tomar un whisky que lo trajimos porque. Por vamos a supuesto, estar- por supuesto. Vamos a tematizar esto, vamos a hacer una relación entre Annie Arnaud y Didier Además, el Eribon. whisky que vamos a tomar es el whisky que tomaba Fokker. Uf, Se dice que que tomaba Jack Daniels. y se iba al prostíbulo de mañana, que era el mejor lugar para escribir, y se tomaba su bourbon. ¿Viste? Y ahí escribía el hombre. Y Escribió bien, escribió Y bien. nosotros haciendo un podcast. Escribió bien. Claro, ¿quién va a leer a Foner hoy, no? Digamos, por supuesto. La Tierra Dividida. Conversaciones sobre libros. Un podcast de Mauro Tomasini y Sergio Requel.